Listo. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver aplicaciones del teorema de Fubini. Nuestra primera aplicación va a ser el principio de Cavalieri. Vamos a dar ideas geométricas y su demostración formal del principio de Cavalieri, que básicamente lo que dice es que si tienes tú dos figuras cuyas secciones tienen la misma medida, entonces esas dos figuras deben de tener la misma medida. Por ejemplo, tenemos, no sé, dos figuras en R3. Tú haces cortes. Esos cortes para ambas figuras resultan, pues, figuras distintas. Ajá, pero esos cortes viven en R2. Si esos cortes en R2 tienen la misma área, sin importar el corte que nos tomemos, entonces esas dos figuras de R3 deben de tener el mismo volumen. ¿Ok? Eso es lo que dice el principio de Cavalieri, y además vamos a obtener una fórmula que nos va a ser muy útil para calcular la medida de Jordan de ciertos conjuntos. Y con esa formulita vamos a calcular la medida de Jordan de una bola de radio R de dimensión 4, cosa que no podemos visualizar. También vamos a calcular la medida de Jordan de una bola de radio R, pero de dimensión 5, y nos vamos a preguntar cómo calcular la medida de Jordan de una bola de radio R, pero de dimensión arbitraria, dimensión n. Y no la vamos a obtener, pero vamos a enunciar una fórmula que involucra la función gamma, y más adelante, es un hecho, más adelante vamos a probar esa fórmula usando teorema de cambio de variable. Después, ¿qué sigue? Bueno, vamos a ver que con el teorema de Fubini podemos probar el teorema de las derivadas parciales cruzadas o derivadas parciales mixtas de cálculo 3. ¿Okay? Entonces vamos a recordar qué es lo que dice el teorema y lo vamos a probar utilizando el teorema de Fubini. Eso sí, no va a estar enunciado en su forma más general. Nosotros vamos a pedir que la función en juego, la función en cuestión, sea una función de clase C2. Para que se cumpla el teorema de las derivadas parciales mixtas, no hace falta pedir tanto. Con un poquito menos se satisface el teorema. Pero bueno, para poder con Fubini probar el teorema de las derivadas parciales cruzadas, vamos a pedir que la función sea de clase C2. Y por último, vamos a ver una generalización del teorema fundamental del cálculo, del primer teorema fundamental del cálculo, para varias variables. Y lo vamos a generalizar, vamos a recordar lo que dice el primer teorema fundamental del cálculo y lo generalizamos, ¿va? Bueno, si hacemos todo eso, pues acabamos la clase, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar y como les dije, vamos a ver aplicaciones del teorema de Fubini y nuestra primera aplicación va a ser el principio de Cavalieri. Vamos a enunciar el teorema, que es el principio de Cavalieri. ¿Qué es lo que dice? Pues vamos a considerarnos dos conjuntos A y B, subconjuntos de Rn más 1, los cuales son Jordan medibles. Tales que para cada T que pertenece en R, el conjunto AT, ¿quién es AT? Aquí estamos definiéndolo. AT es el conjunto de X en Rn. Fíjate que aquí está SRn y acá arriba Rn más 1. Entonces son los X en Rn, tales que X, T pertenece en A. Y definimos a BT como los X en Rn, tales que X, T pertenece en B. ¿Ok? Bueno, vamos a suponer que estos conjuntos, estamos de acuerdo que AT es un subconjunto de Rn y que BT es un subconjunto de Rn. Vamos a suponer que para cada T en R, estos conjuntos, AT y BT, son conjuntos Jordan medibles. ¿Ok? Entonces aquí estamos trabajando con dos dimensiones, ¿no? Dimensión n más 1, que es donde viven A y B, y dimensión n, que es donde vive AT y BT. ¿Ok? Vamos a suponer, además de todo esto, vamos a suponer que la medida de Jordan de AT es igual a la medida de Jordan de BT para cada T en R. Esto geométricamente quiere decir que si cortamos con un planito, las secciones que se obtienen tienen la misma medida. ¿Ok?
Bueno, entonces, bajo esas condiciones, si esta igualdad se cumple para cada T en R, debe de suceder que la medida de Jordan de A coincide con la medida de Jordan del conjunto B. ¿Ok? Eso es lo que dice el principio de Cavalieri. ¿Va que va? ¿Cómo se ve geométricamente? Ya lo enunciamos formalmente, pero geométricamente, ¿qué nos está diciendo? Voy a bajar tantito, pero con este cachito es más que suficiente. Chequen. Tenemos dos figuras, ¿no? Tenemos la figura A, tenemos la figura B. Son figuras a las cuales se les puede calcular una medida, o sea, son Jordan medibles, y lo que hacemos es cortar, hacemos un corte, tomamos una sección. Ajá. Eh, Ocurre que para cualquier sección que nos tomemos, la sección AT y la sección BT, el corte AT y el corte BT, pues no tienen por qué ser conjuntos iguales, no tienen por qué ser iguales. Pero lo que sí ocurre es que sus medidas resultan ser las mismas. La medida AT coincide con la medida de BT. Y si eso pasa para cada T en R, entonces la medida de Jordan de A debe de coincidir con la medida de Jordan de B. O sea, corte a corte, las medidas son iguales. Si eso pasa, entonces las figuras, ya las grandotas, digamos, A y B, deben de tener la misma medida, ¿ok? Eso es lo que dice el principio de Cavalieri. Bajo tantito y bueno, vamos a ver lo que dice el recuadro, que ya lo dijimos en el fondo. Si las secciones de las figuras A y B tienen la misma medida, entonces las figuras deben de tener la misma medida. Si sección a sección tienen la misma área, entonces las figuras en sí, esas dos figuras deben de tener la misma medida, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el principio de Cavalieri. En el dibujito, ¿qué estaríamos diciendo? Cómo lo podríamos decir? Si las secciones tienen la misma longitud, estamos en R2, ¿no? Y tomamos secciones. Si las secciones tienen la misma longitud, entonces las figuras deben de tener la misma área. ¿Okay? En el caso de nuestro dibujito, que pues nuestro dibujito vive en R2. Ajá. Bueno, si está bien, hay dudas, todo bien. Eso es lo que dice el principio de Cavalieri. ¿Y qué vamos a ocupar? Pues el teorema de Fubini. Ese es el resultado que vamos a ocupar para probar el principio de Cavalieri. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, continúo. Bajo tantito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que sigue es hacer su demostración. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es probar, ya no es probar que A y B son Jordan medibles. ¿Por qué? Porque esa es nuestra hipótesis, ¿no? Voy a subir tantito. Tenemos por hipótesis que tanto A como B son Jordan medibles, que las secciones son Jordan medibles. Entonces, ¿qué tenemos que probar? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues probar que la medida de Jordan de A coincide con la medida de Jordan de B. Ya sabemos que hay Jordan medible, B es Jordan medible, las secciones son Jordan medibles, solo falta probar que la medida de Jordan de A es igual a la medida de Jordan de B. ¿Ok? Bajo tantito, ahora sí empezamos la prueba. ¿Y qué hacemos primero? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar un rectángulo n más 1 dimensional que contenga tanto el conjunto A como el conjunto B. Entonces, vamos a considerar un rectángulo T, A1, B1, cruz A2, B2, cruz puntos suspensivos, cruz AN más 1, BN más 1, un rectángulo N más 1 dimensional, tal que tanto A como B se quedan contenidos en dicho rectángulo. Vamos a considerar ahora un rectángulo N dimensional. Consideremos el rectángulo R definido como A1, B1, cruz, puntos suspensivos, cruz AN, BN. Nota esto, R se obtiene a partir del rectángulo T, omitiendo el n más unésimo factor. ¿Estamos de acuerdo? Que la diferencia entre el rectángulo R y el rectángulo T está en su último factor. El n más unésimo factor lo estamos omitiendo y así obtenemos el rectángulo R. ¿Sí está bien? Bueno, nota lo siguiente. Si A y B son subconjuntos de T,
sus secciones, la sección AT y la sección BT, se quedan contenidas en el rectángulo R. ¿Estamos de acuerdo? Porque la T, ¿dónde se encuentra? La T es la n+1ª componente. ¿Ok? Entonces, si fijas la n+1ª componente, pues tanto AT como BT deben quedarse contenidos en el rectángulo R. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Por otra parte, aquí viene una igualdad, que esta la quiero dejar como, la dejé como ejercicio, pero bueno, ahorita vamos a ver qué pasa. Por otra parte, para cada T en R y para cada X en Rn, tenemos las siguientes igualdades. Checa. La función característica de A, evaluada en X, T, es lo mismo que la función característica de AT, evaluada en X. Y la función característica de B, evaluada en X, T, es la función característica de BT, evaluada en X. ¿Ok? Vamos a ver un caso muy particular. Recuerden que cuando se prueban igualdades con la función característica, se hace por casos, ¿no? Caso en que X está en el conjunto A. Caso en el que X no está en el conjunto A, ¿no? Cositas de ese estilo. Entonces vamos a hacer un caso y los demás casos ustedes los hacen como ejercicio. ¿Qué tal, por ejemplo, que, que X pertenecen a T? ¿Qué pasaría si X pertenecen a T? Por definición del conjunto AT, ¿esto qué quiere decir? Que X, T pertenece en A. Eso es por la definición del conjunto AT. Es más, voy a subir para que recordemos cómo definimos a AT. Fíjense, AT se definió como los puntos en Rn tales que X, T pertenece en A. Y definimos a BT como los X en Rn tal que X, T pertenece en B. Entonces, ¿qué significa? Aquí voy a escribir algo y ahorita lo borro. ¿Qué significa que este vectorcito, que X, pertenezca en AT? Pues por definición quiere decir que X, T pertenece en A. Por la definición de AT, por la manera en que se definió. ¿Ok? Bueno, entonces, eso que acabo de decir es lo que estamos haciendo abajo. Bajo, bajo, bajo. Aquí. Si X está en AT, por definición, eso quiere decir que X, T pertenece en el conjunto A, ¿ok? Y si X, T pertenece en el conjunto A, entonces tenemos lo siguiente. La característica de A en X, T, ¿cuánto tiene que valer? Pues X, T está en A, y por definición de función característica, eso nos garantiza que esta función vale 1, ¿ok? Ahí es por la definición de la función característica en A. Y como X pertenece en AT, ¿cuánto vale la característica de AT en X? Pues vale 1 también por la definición de una función característica. Ajá. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que en ambos casos coinciden los valores. La característica de AT en X es igual a la característica de A evaluada en X, T. Entonces, en el caso en que X está en AT, se cumple la igualdad. ¿Qué casos faltan? Pues el caso en que X no pertenece en AT y posiblemente en ese caso salgan dos subcasitos, ¿ok? Pero bueno, ustedes hacen las cuentitas, ustedes hacen los demás casos y ya, ¿va? Eso queda como un ejercicio. Ahora, ya que tenemos esas igualdades, lo que sigue es hacer una cadenita de igualdades donde vamos a aplicar el teorema de Fubini. Y aquí deben de tener claro cómo se calcula una medida de Jordan, ¿va? O sea, tener clara la definición de la medida de Jordan, ¿ok? Bueno, vamos a hacer la cuentita. Vamos a leer. Aplicando el teorema de Fubini, tenemos lo siguiente. Chequen. La medida de Jordan de A, ¿cuánto vale? Por definición, es la integral de la característica de A sobre algún rectángulo que contenga A. En este caso, nos tomamos al rectángulo T. Aplicando el teorema de Fubini, tenemos que esto es la integral de AN+1 a BN+1. Este Fub es de Fubini, ¿ok? Es la integral de AN+1 a BN+1 de la integral inferior sobre el rectángulo R
de la característica de A, de X, T, de X y después de T, en ese orden, ¿no? Pero por el ejercicio, esto que dejé de ejercicio, ¿qué tenemos? Pues que esto es la integral de AN más 1 a BN más 1 de la integral inferior sobre el rectángulo R de la característica de AT evaluada en X, de X y después de T, ¿ok? Pero aquí viene una hipótesis muy, muy importante, que las secciones son conjuntos Jordan medibles. Voy a subir tantito. Recuerden que nuestras hipótesis es que tanto AT como BT son conjuntos Jordan medibles, ¿ok? Y que tienen la misma medida de Jordan, ¿ok? Y como son Jordan medibles, entonces eso quiere decir que existe esta integral. Ahorita también la borro. Existe la integral de la característica de AT sobre cualquier rectángulo que contenga a AT, ¿ok? Entonces, esta integral existe, ¿ok? Por el hecho de que AT es Jordan medible. También pasa lo mismo con BT, ¿no? Pero ahorita estoy haciendo el ejemplo con AT, ¿no? O explicando con el conjunto AT. Bajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, nos habíamos quedado en esta igualdad, que esto es igual a la integral de n más 1 a bn más 1 de la integral inferior sobre el rectángulo R de la característica de AT evaluada en X de X de T. Fíjense en la integral de adentro. Fíjense que el rectángulo R es un rectángulo que contiene a AT, por lo que hicimos arriba. Y AT es un Jordan medible. Entonces, esa integral, por el hecho de que AT es Jordan medible, se vuelve una integral simplemente y no una integral inferior. ¿Por qué? Porque AT es un Jordan medible y por lo tanto esta integral existe. Y en lugar de usar integral inferior o integral superior, lo podemos cambiar por una integral. Y entonces, por hipótesis, esto se convierte en la integral de n más 1 a bn más 1 de la integral sobre R de la característica T de X de T. ¿Ok? Y ahora, en la integral de adentro, ¿cuánto vale? La integral de adentro, por definición de medida de Jordan, eso ahorita lo escribo bien, por la definición de la medida de Jordan, esto es igual a la integral de n más 1 de bn más 1 de la medida de Jordan de AT, ¿ok? O sea, toda esta integral, vamos a marcarla, toda esta, que estoy poniendo de color con moradito, es igual a la medida de Jordan de AT, ¿ok? Entonces, estamos sustituyendo esos valores. En vez de poner la integral, ponemos la medida de Jordan de AT. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la integral de n más 1 a bn más 1 de la medida de Jordan de AT de t. Pero por hipótesis, ¿qué sabemos? Que las secciones tienen la misma medida de Jordan. Entonces, esto se convierte en la integral de n más 1 a bn más 1 de la medida de Jordan de bt, dt. Y después de este paso, bueno, y aquí, ¿qué es lo que sigue? Pues repetir todo lo que hicimos con AT, pero ahora lo hacemos con el conjunto BT, ¿ok? O sea, la integral de n más 1 a bn más 1 de la medida de Jordan de BT dt es, otra vez por hipótesis, la integral de an más 1 a bn más 1 de la integral de R de la característica de BT de X de T, ¿no? Y por hipótesis, bueno, esto es una integral inferior y por el ejercicio nos termina quedando esta igualdad. La integral de an más 1 a bn más 1 de la integral inferior sobre R de la característica de B evaluada en X, T de X de T. O sea, los pasos que hicimos con la medida de Jordan de A, estos pasos que se hicieron aquí, hay que repetirlos, pero ahora con la medida de Jordan de B. Los mismos pasitos. ¿Qué es la medida de Jordan de B? Pues la integral de la característica de B sobre el rectángulo T. Por Fubini nos queda esta igualdad. ¿Estamos de acuerdo que eso lo hicimos con la medida de Jordan de A? Cuando empezamos aquí, ¿no? En esta parte que estoy señalando, hicimos esos pasos.
Bueno, hay que repetirlos con la medida de Jordan de B. ¿Y qué pasa? Pues todo esto es igualdad. En todo esto hemos puesto el símbolo de igualdad. Entonces tenemos una cadena de igualdades. Y por lo tanto, tenemos que la medida de Jordan de A coincide con la medida de Jordan del conjunto B. Y entonces esos dos conjuntos tienen la misma medida de Jordan. ¿Ok? Y se acaba la prueba del principio de Cavalieri. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Voy a subir tantito, ¿eh? Voy a subir un poquito. Y ahorita abajo de nuevo. Recuerden las hipótesis. ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Dos Jordan medibles en Rn más 1. Tomamos las secciones. Todas las secciones son Jordan medibles. Estamos suponiendo que todas las secciones resultan ser Jordan medibles. ¿Qué es una sección en este caso? Estos conjuntos, ¿no? AT y BT. Los X en Rn, tales que X, T pertenecen a y BT, todos los X en Rn, tal que X, T pertenece en B. Estamos suponiendo que las secciones son Jordan medibles. ¿Dónde viven? Viven en Rn. Y vamos a suponer que las secciones tienen la misma medida de Jordan. ¿Qué es lo que dice el teorema? Que bajo esas condiciones, la medida de Jordan de A y la medida de Jordan de B deben de coincidir. ¿Ok? Entonces, ahí está el teorema, su demostración. Bajo tantito. Si hay alguna duda, díganme, por favor. La duda que sea es bienvenida. Y aquí una observación. En el fondo, probamos algo más. Y ese algo más tiene que ver con este. Yo arriba había puesto un simbolito, un garabato. Voy a subir. Justo aquí. Tiene que ver con esta última igualdad. Fíjense. Todo este argumento, voy a irlo señalando, de que la medida de Jordan de A es igual a la integral de la característica de A sobre el rectángulo T, y después le aplicamos Fubini, etcétera, hasta que se llega a la igualdad garabato, todo este argumento es válido, bajo el supuesto de que las secciones del conjunto A son Jordan medibles. O sea, si solo suponemos que tenemos un conjunto Jordan medible en Rn más 1, cuyas secciones son Jordan medibles, entonces todas estas igualdades son válidas. Todo esto es válido. No necesitamos hablar del conjunto B, ¿ok? Y estas igualdades, ¿qué es lo que muestran? Estas igualdades, lo que están mostrando es, nos están dando una fórmula para calcular la medida de Jordan del conjunto A. Nos están diciendo que ¿qué es lo que nos dice esto? Que para calcular la medida de Jordan del conjunto A, tú lo que tienes que hacer es calcular la integral de AN más 1 a BN más 1 de la medida de Jordan de AT, o sea, de la sección DT, ¿ok? Bajo tantito y vamos a leerlo aquí. Vamos a leerlo, eso que acabo de decir, vamos a leerlo en esta parte. ¿Va? Si A es un subconjunto de Rn más 1, el cual es Jordan medible, tal que para cada T en R, AT es Jordan medible, y si T es un rectángulo N más 1 dimensional, y R es el rectángulo que se obtiene de quitar el último intervalo factor, o sea, si T es este intervalo, el A1, B1, cruz A2, B2, cruz AN más 1, BN más 1, pues el rectángulo R es todo eso salvo el último factor. O sea, es el A1, B1, cruz puntos suspensivos, cruz AN, BN. Entonces, bajo esas hipótesis, se tiene que la medida de Jordan de A es igual a la medida de Jordan, a la integral de AN más 1 a BN más 1 de la medida de Jordan de AT dt. ¿Ok? ¿Y dónde hicimos la prueba de esto? Porque esto requiere una prueba, es un hecho. Pues la prueba ya se hizo. Y se hizo aquí arriba. A partir de aquí, de esta parte, hasta Garabato. Nos vamos a cortar. A ver si me cabe, si lo puedo poner aquí abajo.
Copiamos. Bajamos. Mejor cabe aquí, ¿no? Ahí está. Esa sería su prueba, ¿no? Esa sería la demostración. Vamos a subir esta línea. Ahí está. Esa sería la prueba, ¿no? Y es lo mismo que hicimos en la prueba del principio de Cavalieri. ¿Ok? Bueno. Y entonces, ¿qué tenemos? Vamos a leer lo que está en amarillo. ¿Qué es lo que dice entonces este resultado? Que conociendo la medida de Jordan de cada sección, si tú conoces la medida de cada sección de tu conjunto, entonces podemos calcular la medida de la figura. O sea, si tú sabes qué medida tiene esta sección, qué medida tiene esta otra sección, por ejemplo, esta de aquí, o esta sección de aquí abajo. Si tú sabes la medida de cualquier sección, entonces tú puedes calcular a partir de esos datos la medida de Jordan de toda la figura. ¿Cómo? Calculando la integral de AN más 1 a BN más 1 de la medida de Jordan de AT dt. Eso es lo que dice este resultado. Es una fórmula para calcular la medida de Jordan de un conjunto usando las secciones. ¿Ok? Y con esa fórmula vamos a calcular la medida de Jordan de una bola de dimensión 4. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? Cualquier duda, díganme. La duda que sea, me pueden decir. ¿A qué va? Entonces, ya tenemos el principio de Cavalieri. Esta observación ya también está aprobada en el fondo. Aquí puse la pruebita. Y vamos a hacer nuestro primer ejemplo de esa fórmula. ¿Ok? Bajo tantito y vamos a leer. A ver, ¿qué tenemos? Suponiendo que el volumen o hipervolumen, podríamos decirle también, de la bola de radio R de dimensión 3 es 4/3 de pi por radio al cubo, calcular la medida de la bola de radio R de dimensión 4. ¿Quién es la bola de radio R de dimensión 4? Va a ser este conjunto, A4R. ¿Quién es este conjunto? Pues son todos los vectores x1, es el vector, es el conjunto de vectores x1, x2, x3, x4, tales que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x4 al cuadrado es menor o igual a r cuadrada. ¿Ok? Entonces, el objetivo es calcular la medida de Jordan de esta figura que está en R4. No la podemos visualizar, eso es un hecho. Está en dimensión 4, y nosotros podemos visualizar bien las cosas hasta dimensión 3, ¿no? Existen métodos para saber cómo es una figura en dimensión 4, pero bueno, esa es algunas partes de la figura, pero esa es otra historia, ¿no? Pero así la figura en sí completita, pues no la podemos visualizar en dimensión 4, pero sí le vamos a poder calcular su medida de Jordan, ¿ok? Vamos a hacer la cuenta. Y el plan es fijarnos en las secciones de una bola de dimensión 4. O sea, tienes tu bola de dimensión 4 y lo que vamos a hacer es tomar secciones. Vamos a ver cómo son esas secciones. Nos vamos a dar cuenta, ahorita nos vamos a dar cuenta, que las secciones son bolas de cierto radio, pero de dimensión 3. Y las bolas de dimensión 3, nosotros sí sabemos cuánto vale, qué medida tienen, ¿ok? Cómo calcular su medida. Entonces, a partir de ese dato, vamos a poder calcular la medida de Jordan de la bola de radio R, pero de dimensión 4, ¿ok? Entonces, aquí vamos a estar trabajando con dos tipos de bolas. Las bolas de dimensión 3 y las bolas de dimensión 4, ¿ok? Bueno, pues ahora sí, vamos a hacer la cuenta. Lo primero que vamos a notar, notemos que una bola de dimensión 4 se queda contenida en el cubo de dimensión 4 menos r, r a la 4. Se va a quedar contenido en este rectángulo cuatrodimensional, ¿no? Entonces, esto queda como un ejercicio muy sencillo, esta contención. Por otra parte, notemos lo siguiente. Si fijamos la última entrada, si fijamos la entrada X4,
y la dejamos correr entre menos R y R, bueno, está fija, y es un número entre menos R y R, entonces, ¿cuál es la sección de la bola de radio R de dimensión 4? ¿Cuál es su sección? ¿Quién sería? Pues por definición, es el conjunto de vectores x1, x2, x3 en R3, tales que x1, x2, x3, x4 pertenece en AR4. Aquí vamos a poner 4. Ahí está. ¿Qué significa pertenecer a AR4? Bueno, eso por definición quiere decir, bueno, esto es igual al conjunto de vectores x1, x2, x3 que pertenecen en R3, tales que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x4 al cuadrado, todo esto es menor o igual a r al cuadrado, ¿ok? Eso por el hecho de que vivir en A4R o en A4R, ¿qué significa? Pues satisfacer esta condición de acá arriba, ¿no? Un punto está en A4R, sí, solo sí, satisface esa desigualdad. Entonces, por eso es que se da esta igualdad de aquí a acá, ¿no? ¿Ok? Bueno, y esto a su vez es igual al conjunto de x1, x2, x3 en R3, tales que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado es menor o igual a r al cuadrado menos x4 al cuadrado. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Pues simplemente agarramos a x4 al cuadrado de esta desigualdad y lo pasamos del otro lado restando. Eso es todo lo que se hizo, ¿no? Ahora, ese conjunto es igual al conjunto de x1, x2, x3 en R3, tales que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, y aquí vamos a hacer un truquito. Vamos a elevar a un medio y después al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que si elevas a la 1/2 y después al cuadrado, estás elevando a la 1, ¿ok? Y entonces no estás alterando absolutamente nada. Entonces esto es menor o igual, fíjense, a la raíz cuadrada, que eso es elevar a la 1/2, y después elevo al cuadrado. ¿A quién? A r cuadrada menos x4 elevado al cuadrado. ¿Eso para qué? Ah, porque así escritas las cosas, ya sabemos qué obtenemos aquí. Así escritas las cosas, ¿quién es este conjunto? Pues ese conjunto nosotros lo conocemos por geometría analítica. Es una bola de radio, ¿de qué radio es? De radio raíz de r cuadrada menos x4 al cuadrado, centrado en el origen. Es una de las bolitas usuales, de las de dimensión 3. Es una bola de radio raíz de r cuadrada menos x4 al cuadrado de dimensión 3. Y por hipótesis, nosotros sabemos cómo calcular la medida de Jordan de una bola de dimensión 3. ¿Ok? Bajo tantito. Entonces, fíjense. De todo esto, ¿qué tenemos? Que la sección de una bola de dimensión 4 de radio R es una bola de dimensión 3 de radio raíz de r cuadrada menos x4 al cuadrado. O sea, tú tienes tu bola de dimensión 4 y haces cortes, ¿y qué te da? Bolas de dimensión 3, ¿ok? ¿Y cuál es la medida de esa, la medida de Jordan de esta sección? Pues es, sustituimos, ¿no? ¿De qué radio es nuestra bola de qué radio es esta bola de dimensión 3? De radio raíz de r cuadrada menos x4 al cuadrado. Este es el radio. ¿Ok? Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente sustituimos en esta fórmula. ¿Ok? Sustituimos en esta fórmula y obtenemos la medida de Jordan de esta sección. ¿Cuánto va a valer? Pues sustituimos y nos va a quedar 4/3 de pi por la raíz de r cuadrada menos x4 al cuadrado, todo eso elevado al cubo, ¿ok? Porque ¿cuál es nuestro radio? Nuevamente nuestro radio es la raíz de r cuadrada menos x4 al cuadrado.
Entonces, estamos sustituyendo y estamos así obteniendo la medida de Jordan de nuestra sección. ¿Va? Entonces, nos queda 4/3 de pi por la raíz de r cuadrada menos x4 al cuadrado, eso elevado al cubo. Ok. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra bola de dimensión 4, tomamos secciones y nos dieron bolas de dimensión 3. ¿De qué radio? De radio, raíz de r cuadrada menos x4 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la medida de Jordan de cada sección? Pues sustituimos, porque nosotros ya conocemos una fórmula para calcular la medida de Jordan de una bola de dimensión 3. Entonces, sustituimos, aquí está el valor, y ahora lo que vamos a hacer es calcular la medida de Jordan de nuestra bola de dimensión 4, usando que las medidas de Jordan de las secciones ya las conocemos. Aquí están calculadas. Esta fórmula es válida para cada x4 que se mueve entre menos r y r. ¿Ok? Entonces, la medida de Jordan de esta bola, por la formulita que obtuvimos arriba, es la integral de menos r a r de la medida de Jordan de cada sección. Pero las secciones ya sabemos cuánto miden. Aquí está el valor. Es 4/3 de pi por la raíz de r cuadrada menos x4 al cuadrado, esto elevado al cubo de x4. ¿Ok? Sacamos las constantes. ¿Qué nos termina quedando? 4/3 por pi de la integral de menos r a r de r cuadrada menos x4 al cuadrado elevado a la 3/2 de x4. Ahora, vamos a fijarnos únicamente en esta integral. La constante ya la sacamos, ¿no? Que es 4/3 de pi. Vamos a fijarnos en lo que queda dentro de la integral. Notemos que la integral de menos r a r de r cuadrada menos x4 al cuadrado elevado a la 3/2 e integrado respecto de x4, hacemos un cambio de variable. Vamos a hacer sustitución trigonométrica. Checa. ¿Por qué vamos a aplicar sustitución trigonométrica? Por el tipo de función que vamos a integrar, ¿no? Esto lo aprendimos en cálculo 2. ¿Y qué sustitución se hace? En este caso, vamos a hacer la sustitución x4 igual a r seno de teta de x4. ¿De quién es? R coseno de teta de teta. Y si haces cambio de variable, si se hace una sustitución, entonces los límites de integración también van a cambiar. ¿Y cómo nos van a quedar? Pues nos termina quedando la integral de menos pi medios a pi medios de, después de hacer la sustitución, ¿qué nos queda? R cuadrada menos R seno de teta al cuadrado, todo eso elevado a la 3/2 multiplicado por R coseno de teta de teta. ¿Por qué nos queda eso? Porque x4, recuerda que es R seno de teta. Entonces, donde esté x4, ponemos R seno de teta. Y de x4, el diferencial de x4, ¿quién es? Es R coseno de teta de teta. Entonces, donde aparezca de x4, ponemos R coseno de teta de teta. Y entonces nos termina quedando esto. ¿Ok? Bajo. Bajamos un poquito más. Ahí está. Y bueno, ahorita lo que sigue es hacer la cuentita de esta integral. ¿Qué nos termina quedando? Pues r cuadrada menos r seno de teta al cuadrado, por la fórmula pitagórica, sabemos que eso es r cuadrada coseno cuadrada de teta. A la hora de simplificar todo esto, nos termina quedando la integral de menos pi medios a pi medios de r cúbica coseno cúbica de teta, r coseno de teta, que esto es igual a la integral de menos pi medios a pi medios, de r cuarta coseno cuarta de teta, sacamos la r cuarta, porque r cuarta es una constante, la sacamos de la integral, y nos termina quedando la integral de menos pi medios a pi medios, y aquí vamos a hacer un truco. Queremos integrar a coseno a la 4 de teta, ¿no? Entonces vamos a expresar esa función como coseno cuadrado de teta multiplicado por coseno cuadrado de teta. ¿Ok? Y vamos a ocupar una fórmula de cálculo 2. Coseno cuadrado de teta es lo mismo
que 1 más coseno de 2 teta entre 2, ¿ok? Entonces, nos termina quedando, es más, vamos a marcarlo. Coseno cuadrado de teta es esto, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué nos termina quedando al final? Pues esto es r cuarta por la integral de menos pi medios a pi medios de 1 más coseno de 2 teta entre 2 multiplicado por 1 más coseno de 2 teta entre 2 de teta. Bajo tantito. Después de hacer la cuentita, de multiplicar este factor con este factor, nos termina quedando r cuarta, r a la 4, entre 4, por la integral de menos pi medios a pi medios, de 1 más 2 coseno de 2 teta, más 1 más coseno de 4 teta, entre 2 de teta. Aquí se volvió a aplicar la fórmula, esta fórmula, la que marqué de morado. Pero ahora en vez de que el argumento sea teta, el argumento fue 2 teta. ¿Ah? Porque primero multiplicas estos dos factores y obtienes esto de aquí abajo. Pero te aparece coseno cuadrado de 2 teta. Le aplicas la formulita de arriba, pero en vez de teta que sea 2 teta, y nos termina quedando 1 más coseno de 4 teta entre 2. ¿Ok? Pero todas esas funciones son fáciles, ya son funciones fáciles de integrar. De todas esas funciones conocemos primitivas. Por ejemplo, la primitiva de la constante 1, ¿quién es? Es teta, ¿no? Recuerden que estamos integrando respecto de teta. Una primitiva de 2 coseno de 2 teta, ¿quién sería? Seno de 2 teta, estamos de acuerdo. Una primitiva de 1 más coseno de 4 teta entre 2 sería 1 medio de teta más seno de 4 teta entre 8. ¿Ok? Y todo, bueno, ya que conoces las primitivas, pues simplemente evalúas en el punto final de integración y en el punto inicial de integración. O sea, evalúas en pi medios y en menos pi medios. Evaluamos y nos termina quedando 3 octavos de r cuarta por pi. ¿Ok? Y esa fórmula, ¿qué es? Ah, pues eso es simplemente la integral de menos r a r de r cuadrada menos x4 al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Ok? Eso es igual a 3 octavos por r cuarta por pi. ¿Ok? Pero nosotros nos comimos constantes. Voy a subir tantito. Recuerden que estábamos en este paso. Subí tantito. Estamos en este pasito. ¿Ok? Este de aquí arriba. Y solo nos fijamos en el valor de esa integral, no en la constante que quedó aquí afuera. Bueno, pues ahora vamos a tomar en cuenta esta constante que sacamos. Y todo este cálculo es ¿para qué? Para calcular la medida de Jordan de la bola de radio R, la medida de Jordan de la bola de radio R de dimensión 4. Entonces, la medida de Jordan de esta bola, ¿quién es? Bajo tantito, bajamos. Le multiplicamos esa constante que nos comimos antes, 4 tercios de pi, por la integral de menos r a r, de r cuadrada, menos x4 al cuadrado. Todo eso elevado a las 3 medios, e integrado respecto de x4, pues es igual a 4 tercios de pi por 3 octavos de r cuarta por pi. ¿Por qué? Porque pues 4 tercios de pi es este 4 tercios de pi. Es este 4 tercios de pi que ponemos aquí. Y la integral. Ahí está. Y esta integral sabemos que es 3 octavos de r a la cuarta por pi. Entonces, nos queda esto, simplificamos y nos termina quedando pi cuadrada por r cuarta entre 2. ¿Ok? ¿Y ese valor qué es? Ese valor es la medida de Jordan de la bola de radio R de dimensión 4. Es la bola de radio R, la medida de Jordan de la bola de radio R de dimensión 4. Y se acabó. Entonces, la medida de Jordan de esa bola es 1 medio de pi al cuadrado por r a la 4. Y si ustedes buscan en internet, por ejemplo, si eso lo googlean y calculan bueno, les
pone en internet, ¿cuál es la medida de Jordan de el hipervolumen? Búsquenlo así, el hipervolumen de una bola de dimensión 4, les va a aparecer esa fórmula, ¿ok? Les aparece la fórmula, pero lo más seguro es que no aparece el cálculo. Bueno, aquí está el cálculo de la medida de Jordan de una bola de radio R de dimensión 4. Y el truco, o sea, aquí se hace un montón de cuentitas, eso es un hecho, pero lo importante está en que aplicamos esta fórmula. Voy a subir tantito. Que si tú quieres calcular la medida de Jordan de una figura, y si tú conoces la medida de Jordan de sus secciones, entonces tú puedes calcular la medida de Jordan de la figura haciendo esta integral. La integral de AN más 1 a BN más 1 de la medida de Jordan de AT, y esto integrarlo respecto de T. ¿Ok? Y eso fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue fijarnos en nuestra bola de dimensión 4, nos fijamos en sus secciones, nos dimos cuenta que sus secciones son bolas de dimensión 3 de cierto radio y calculamos las medidas de Jordan de esas secciones. Sabemos que, bajo tantito, nosotros ya estábamos suponiendo que la medida de Jordan de una bola de radio R de dimensión 3 es este valor, ¿ok? Entonces, aplicamos esa fórmula para obtener la medida de Jordan de las secciones de nuestra bola de dimensión 4. ¿Ok? Y después, pues integramos usando la fórmula que obtuvimos arriba. La medida de Jordan de la bola de radio R de dimensión 4 se obtiene, déjenme aquí hacer un paso extra, se obtiene haciendo la integral de menos R a R de la medida de Jordan de nuestra sección, ¿no? Ahí que estamos considerando la sección. La medida de Jordan de la sección A4R, X4, ¿no? Y lo estamos integrando respecto de X4. Esto es válido por lo que hicimos arriba, ¿no? Y como conocemos la medida de Jordan de cada sección, pues entonces, al final todo esto se termina convirtiendo en una integral de una sola variable, lo cual nosotros ya sabemos hacerlo por cálculo 2, ¿ok? Bueno, entonces ya acabamos el ejemplo, el primer ejemplo, ¿no? Segundo ejemplo, bajamos. Que igual, mejor ustedes chequenlo, ¿va? Porque es básicamente hacer lo mismo, pero ahora una dimensión arriba. Chequen. Vamos a leerlo y ustedes lo hacen, ¿va? Bueno, lo leen. ¿Qué es lo que dice? Suponiendo que el volumen de una bola de radio R de dimensión 4 es pi al cuadrado por R cuarta entre 2, cosa que ya probamos, calcular la medida de la bola de radio R de dimensión 5. ¿Quién es ese conjunto? Ah, bueno, está aquí descrito. Lo vamos a denotar por A5R, y ese conjunto, ¿quién es? Es el conjunto de vectores x1, x2, x3, x4, x5, tales que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x4 al cuadrado más x5 al cuadrado, esa sumota es menor o igual a r al cuadrado. Entonces, a partir de que tú conoces la medida de Jordan de una bola de dimensión 4, vamos a calcular la medida de Jordan de una bola de dimensión 5. ¿Y cuál es el camino a seguir? Pues el mismo. Tienes tu bola de dimensión 5. Toma secciones. Te das cuenta que las secciones son bolas de dimensión 4, de un cierto radio. Fíjense, nos vamos a ver tantito de la cuentita. Fijamos la quinta entrada. ¿Okay? Y entonces calculamos la sección. Nos damos cuenta que la sección es una bola de un cierto radio de dimensión, aquí me equivoqué en la dimensión, hay que ponerle aquí de dimensión 4. Ajá. Es de dimensión 4. Vuelvo a subrayar esto. Y ocurre que nosotros sabemos cuánto vale una bola de radio R de dimensión 4. Tenemos una fórmula para calcular esa medida, ¿no? Bajo. Y entonces nos queda que esta sección es una bola de dimensión 4.
¿ok? Y su medida de Jordan la conocemos. Aplicamos la fórmula y después, ¿qué es lo que sigue? Bajo tantito. Pues lo que sigue es integrar. La medida de Jordan de la bola de radio R de dimensión 5 es simplemente la integral de menos R a R de la medida de Jordan de la sección. Aquí lo puse mal, déjenme lo escribo bien esto. Ahí está. Ya. Este es la medida de Jordan de A5RX5, que es la sección de la bola de radio R de dimensión 5, y todo se está integrando respecto a la última variable. Sustituimos y bueno, se hace una cuentita que resulta ser muchísimo más sencilla que la anterior, porque aquí nos va a quedar un polinomio. ¿Se dan cuenta? Aquí quedó un polinomio. Y bueno, un polinomio es muchísimo más fácil de calcular su integral que cuando aparece una raíz cuadrada, ¿no? Porque tuvimos que aplicar sustitución trigonométrica en el ejemplo de hace rato, ¿no? Y este es mucho más sencillo. Y ocurre que la medida de Jordan de una bola de radio R de dimensión 5 es este valor, que si ustedes lo googlean, si ustedes le ponen cuánto vale la medida, bueno, cuál es el hipervolumen de una bola de dimensión 5, les va a aparecer lo más seguro es que esta fórmula, a lo mejor no demostrada, o a lo mejor y sí, lo más seguro es que no. Y bueno, ahí está el cálculo. No lo hicimos paso a pasito. Les dije, ustedes léanlo, solo les di la explicación de lo que se tiene que hacer, ¿ok? Bueno, si hay alguna duda me dicen, ¿eh? Cualquier duda es bienvenida, ¿ok? Bajo. Y bueno, una pregunta que surge de manera natural es la siguiente. ¿Cuál es la medida de Jordan de una bola de radio R, pero de dimensión arbitraria, dimensión n? ¿Qué es una bola de dimensión n? Pues es el conjunto de eneadas x1, x2, xn, tales que x1 al cuadrado más puntos suspensivos, x en el cuadrado es menor o igual a r al cuadrado. ¿Cuál es la medida de una de esas bolas, ¿no? De dimensión n. Bueno, para al menos enunciar la fórmula, porque si hay una fórmula, necesitamos introducir la función gamma. Entonces vamos a introducir a la función gamma, que a lo mejor aquellas personas que estudian probabilidad, o más bien es un hecho que aquellas personas que estudian probabilidad deben de conocer la función gamma, la función beta, etcétera. Definimos la función gamma de la siguiente forma. La vamos a denotar así, con una gamma mayúscula, que va del 0, infinito a los reales. ¿Qué es lo que hace? Pues que a cada punto X lo manda a la integral de 0 a infinito de t elevado a la X menos 1, multiplicado por e a la menos t, de t. Esta integral impropia se está haciendo respecto de t, ¿ok? Esta X, dentro de esta integral, viene a ser una constante. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto lo haces para cada X del 0, infinito, y esto nos da la función gamma, ¿ok? Una observación que no vamos a probar. Se puede probar que para cada n natural, gamma de n es n menos 1 factorial, ¿ok? Esta función se ocupa mucho en probabilidad. De hecho, ciertas funciones de densidad quedan en términos de la función gamma, y bueno, aquellas personas que estudian probabilidad pues me han de entender qué es lo que estoy diciendo, y si no sabes probabilidad pues no hay problema, solo fue una pequeña observación, ¿no? Bajo tantito, lo que sí queda claro, pues lo que tiene que quedar claro es la definición de esta función, ¿ok? A cada punto X lo mandas a esta integral impropia que tiene parámetro X aquí, ¿ok? Bueno, entonces, esa es la función gamma. Ni siquiera voy a dibujar su gráfica, solo ahí tenemos a la gamma, porque el objetivo no es estudiar la función gamma ahorita. A lo mejor en algún momento la estudiamos con más cuidado, calculamos sus máximos, mínimos, son cosas que se pueden hacer, se puede probar esta igualdad, pero a lo mejor después, puede ser que sí. Bajo, ¿y para qué la defino? Porque en términos de esa función, vamos a escribir la medida de Jordan de la bola de radio R de dimensión n. Bajo,
Teorema. ¿Qué tenemos? Tómate un natural y tomemos una R mayor que 0. Sea ANR el conjunto de x1, x2, puntos suspensivos, xn en Rn, tales que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más puntos suspensivos más xn al cuadrado es menor o igual a r al cuadrado. O sea, una bola de radio R de dimensión n. ¿Qué es lo que tenemos? Que ANR resulta ser Jordan medible y que su medida de Jordan es pi a la n medios entre gamma de n más 2 entre 2 multiplicado por r a la n. ¿Okay? Eso se puede probar usando teorema de cambio de variable y posiblemente nosotros lo vamos a hacer. Para probarlo, se requiere de un tipo de cambio de variable muy especial que se le conoce como las coordenadas esféricas generalizadas. ¿Ok? Las coordenadas esféricas, esas segurito las vamos a ver. Son importantes, bueno, se ocupa un montón ese cambio de variable, igual que el de coordenadas polares y coordenadas cilíndricas. Pero el de coordenadas esféricas generalizadas, bueno, como su nombre lo indica, generaliza las coordenadas esféricas usuales, las lleva a dimensión n, y con ese cambio de variable podríamos calcular la medida de Jordan de una bola de radio R de dimensión n, ¿no? Pero no estoy seguro si vayamos a hacer eso. Tengo que pensarlo. Bajo. Si hay dudas me dicen, ¿eh? Cualquier duda me pueden decir. Una observación, que una ya la hicimos. Bueno, existen otras fórmulas para calcular la medida de Jordan de una bola de radio R de dimensión n. Esa no es la única forma. Hay fórmulas recursivas. A partir de la bola de radio R de dimensión n-1 o n-2, puedes escribir la fórmula de la medida de Jordan de una bola de radio R de dimensión n. ¿Ok? Hay fórmulas que relacionan las bolas de dimensión n con las bolas de dimensión menor, ¿no? Y otra cosa, que posiblemente nosotros probemos la fórmula usando el teorema de cambio de variable. Esto ya lo había comentado, ¿ok? A lo mejor y probamos esa fórmula, ¿ok? Pero no es un hecho. Cualquier duda me pueden decir, ¿eh? Lo que sea, cualquier comentario es bienvenido. ¿Va que va? Y aquí hay un recordatorio bastante sencillo que vamos a ocupar para la siguiente aplicación del teorema de Fubini. Ya acabamos la primera aplicación del teorema de Fubini, que fue el principio de Cavalieri, una fórmula, una fue el principio de Cavalieri, otra fue obtener una fórmula para calcular la medida de Jordan de un conjunto conociendo la medida de Jordan de sus secciones, ¿no? ¿Qué más hicimos? Calculamos la medida de Jordan de una bola de dimensión 4 y una bola de dimensión 5, generalizamos y dimos una fórmula para una bola de dimensión n, dimos la fórmula pero no la probamos. Después a lo mejor la vamos a probar. ¿Qué es lo que sigue? Ver que el teorema de Fubini nos sirve para, bueno, podemos usar el teorema de Fubini para probar el teorema de las derivadas parciales mixtas. Para ello, necesito un recordatorio, un resultado de cálculo 3 que voy a enunciar a continuación. ¿Qué es lo que está marcado de verde? Chequen. ¿Qué es lo que dice? Si tienes una función f que va de un abierto a subconjunto de Rn en R, tal que f es continuo en x0, x0 un punto de A, y f de x0 es mayor que 0, entonces, y aquí hay dos maneras de enunciarlo. La primera, existe una bola de radio R con centro en x0, contenida en A, tal que f de x es mayor que 0 para todo x en la bola de radio R con centro en x0. Y la otra forma es que existe un rectángulo n-dimensional, por supuesto, que contiene a nuestro punto x0 y tal que la función es mayor que 0 para todos los puntos del rectángulo. Esa última forma es la que está en rojo, es como vamos, es la que necesitamos para lo que sigue, ¿va? Que corresponde a lo que está de color rojo. O sea, si tienes una continua,
en un punto x0, y en ese punto x0 la función es mayor que 0, la continuidad obliga es que haya todo un rectángulo que contiene el punto x0 y que en todo ese rectángulo la función tiene que ser positiva. ¿Ok? Este resultado creo que ya lo enunciamos, de hecho, lo enunciamos en clases pasadas, lo ocupamos para probar un resultado sobre integrales, pero bueno, aquí lo estoy recordando nuevamente. ¿Va que va? Bajo y viene nuestra segunda aplicación. El teorema de las derivadas parciales mixtas. Vamos a enunciarlo. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, vamos a considerar una función f que va de un abierto U, subconjunto de R2 en R, una función de clase C2. ¿Qué es ser clase C2? Eso quiere decir que la función parcial de f respecto de x, parcial de f respecto de y, parcial cuadrada de f, primero respecto de x, después respecto de y, después respecto de y, después respecto de x, parcial cuadrada de f respecto de x cuadrada y parcial cuadrada de f respecto de y, todas esas funciones son continuas, ¿ok? O sea, existen las parciales de orden 1, de orden 2 y son funciones continuas, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema afirma que para cualquier punto x0, y0 en U, la parcial de f, primero respecto de x y después respecto de y, evaluada en el punto x0, y0, es igual a la parcial de f, primero respecto de y después respecto de x, de x0, y0. O sea, lo que está diciendo este resultado es que no importa el orden en que calcules las derivadas parciales, el orden de las variables. Al final vas a obtener la misma derivada parcial. ¿Ok? No importa si primero deriva respecto de x y después respecto de y, o primero respecto de y después respecto de x. No importa el orden. Al final obtienes el mismo valor. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema de las derivadas parciales mixtas. ¿Ok? Vamos a hacer su prueba. Bueno, un detallito antes de pasar a su prueba. A lo mejor alguno de ustedes se está preguntando, ¿y por qué no lo enunciamos en su forma general? Para para Rn, por ejemplo, porque así se enuncia, ¿no? Bueno, como igual que en cálculo 3, la misma observación que se hace en cálculo 3. Cuando tú pruebas este teorema, todas las demás variables, tú tienes la variable x y la variable y, todas las demás variables se consideran constantes, todas las demás variables son constantes. Realmente, las variables que se van a ocupar son la variable x en este caso y la variable y. Son las que queremos ver que si las conmutamos, la derivada parcial sigue siendo, seguimos obteniendo el mismo valor, ¿no? No importa en qué orden lo hagas. Ajá. Entonces, todas las demás variables son constantes en la prueba. Entonces, para reducir, para aligerar la notación, uno suele omitir todas esas variables. Entonces, lo enuncia de esta manera el teorema y lo prueba de esta forma y sigue siendo tan general como si introduces todas las demás variables. x1, x2, x3 hasta xn, te tomas la variable xy, la variable xj y con esas, o la xy y la xj juegas, o sea, con esas enuncias el teorema de las derivadas parciales mixtas, pues tendrías notación de más. Eso es lo que termina pasando. Terminas teniendo notación de más y es más fácil enunciarlo de esta forma. ¿Ok? Bueno, omites todas las demás variables. ¿A qué va? Bueno, vamos a hacer su demostración. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Se va a hacer por contradicción. Vamos a suponer que hay un punto donde estas derivadas parciales son distintas. La parcial de f primero respecto de x, después respecto de y, es distinta a la parcial de f, primero respecto de y después respecto de x. ¿Ok? Borro. Ahí está. ¿Ok? Bueno, y a partir de eso vamos a llegar a una contradicción. ¿Ok? Vamos a hacer la cuenta. Supongamos que existe un punto x0, y0 en U, tal que la parcial de f, primero respecto de x y después respecto de y, en el punto x0, y0, es distinta a la parcial de f, primero respecto de y y después respecto de x, de x0, y0.
¿Ok? ¿Eso qué implica? Si hacemos la resta, tenemos que la parcial de f respecto de x y después respecto de y en el punto x0, y0, menos la parcial de f primero respecto de x y después respecto de y en el punto x0, y0, déjenme cambiar el orden de estas variables. En el punto x0, y0, esta diferencia es distinta de 0. ¿Ok? Sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que la parcial de f, primero respecto de x y después respecto de y, en el punto x0, y0, menos la parcial de f, primero respecto de y después respecto de x, en el punto x0, y0, esa diferencia vamos a suponer que es mayor que 0. El otro caso, en el que es menor que 0, pues se hace de manera similar. ¿Ok? Si es menor que 0, bueno, lo que hagamos ahorita, le ponemos un signo menos y todo el argumento sigue siendo válido. ¿Ok? Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que esta diferencia es mayor que 0. ¿Ok? Bajo un poco. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que la f es una función de clase C2 en el abierto U. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que esta función, la parcial de f respecto de x y después respecto de y, menos la parcial de f primero respecto de y después respecto de x, es continua en el abierto U. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que tenemos. Tenemos una continua y un puntito dentro de la región U en donde la función es mayor que 0. Estamos de acuerdo que estamos en las hipótesis de este teorema, del recordatorio que está de color verde. ¿Okay? Tenemos una continua en un punto x0, tal que en ese punto la función es mayor que 0. Entonces debe haber todo un rectángulo donde la función es mayor que 0. ¿Ok? Bajo. Y entonces aplicamos el recordatorio. ¿Qué podemos garantizar? Que existe un rectángulo dosdimensional A, B, cruz C, D, tal que x0, y0 pertenece al rectángulo R, se queda contenido en U, y para cualquier punto del rectángulo, esta diferencia resulta ser mayor que 0. ¿Ok? O sea, la parcial de f, primero respecto de x y después respecto de y, evaluada en el punto x, y, menos la parcial de f, primero respecto de y después respecto de x, evaluada en x, y, es mayor que 0. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Pues recuerden que si tienes una función continua, definen un rectángulo R, en donde en todos los puntos la función es mayor que 0, la integral tiene que ser mayor que 0 también. Entonces, de este hecho, tenemos que la integral de esta diferencia de derivadas parciales sobre ese rectángulo R que definimos arriba, esta integral tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, por otra parte, vamos a aplicar el teorema de Fubini. Esa integral la podemos calcular, estamos de acuerdo, aplicando Fubini. Bajo tantito. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Lo que acabamos de obtener. Aplicando el teorema de Fubini, tenemos lo siguiente. Chequen. La integral de la parcial de f, primero respecto de x, después respecto de y, evaluada en x, y, menos la parcial de f, primero respecto de y, después respecto de x, evaluada en x, y, toda esa integración se hace sobre el rectángulo R. Esto es igual a la integral sobre R de la parcial de f, primero respecto de x, después respecto de x, y, menos la integral sobre R de la parcial de f, primero respecto de y, después respecto de x, y. Ahora, vamos a aplicar dos veces Fubini a cada una de estas dos integrales. Le aplicamos Fubini a esta integral y le aplicamos Fubini a esta otra integral. Y como el orden de integración no importa, siempre obtenemos el mismo valor,
tenemos lo siguiente. Esto es igual, la primera integral es igual a la integral de a en b, después de la integral de c en d, de la parcial de f, primero respecto de x, después respecto de x, y, de x, menos, y ahora cambiemos el orden de integración. Hacemos la integral de c en d, de la integral de a en b, de la parcial de f, primero respecto de y, después respecto de x, de x y después de y. ¿Ok? Y ahora, lo que sigue es aplicar segundo teorema fundamental del cálculo. Recuerden, ¿qué es lo que dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Si G es primitiva de f, eso quiere decir que G' es igual a f, entonces la integral de a en b de f es g de b menos g de a, ¿no? Ese es el segundo teorema fundamental del cálculo. Y checa, primero vamos a integrar respecto a la variable y. Fíjense en la primera integral, la primera integración. Bueno, tenemos una resta, ¿no? Fíjense en el primer término. Ahora fíjense en la primera integral de ese término. Estamos integrando respecto de y. ¿Estamos de acuerdo? Respecto a una variable. Una primitiva de la parcial de f, primero respecto de x, después respecto de y, una primitiva de esa función es la parcial de f respecto de x. ¿Ok? Y entonces, por segundo teorema fundamental del cálculo, nos termina quedando que esto es la integral de a en b de la parcial de f respecto de x, d, lo evalué en el punto final, que fue d, menos la parcial de f respecto a la variable x de x, c. C es el punto inicial. Este es punto final. Y este es el punto inicial. Ahora, eso mismo lo hacemos con el segundo término de esa resta. Nos queda menos la integral de c en d de la parcial de f respecto de y, de b, y, evaluado en a, y todo integrado respecto de y. Hicimos lo mismo, pero ahora la integral se hacía primero respecto de x. ¿Estamos de acuerdo que en el otro término se está integrando primero respecto de x? Entonces, una primitiva de la parcial de f, primero respecto de y después respecto de x, una primitiva de esa función es la parcial de f respecto a la variable y. Y por eso es que nos queda esto, aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo. Volvemos a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo en esta igualdad, en la igualdad que sigue. Y nos termina quedando una primitiva de la parcial de f respecto de x, ¿quién sería? Si estamos integrando respecto de x. La función f, ¿estamos de acuerdo? Una primitiva de la parcial de f respecto de x es f, ¿ok? Evaluado con su segunda componente igual a d, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en este caso, en este de aquí arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto es f evaluado de a en b menos f evaluado de a en b, y eso mismo lo aplicamos con este segundo término. Estamos integrando en el segundo término respecto de y. Ajá, nos tenemos la parcial de f respecto de y. ¿Cuál es una primitiva de la parcial de f respecto de y? F, pero que su primer componente sea b. Ajá. Y del segundo término, de la parcial de f respecto de y, evaluada en a, y, una primitiva sería f, pero que en su primer término aparezca la a. Y entonces tenemos que esto es menos f evaluado de c en d menos f evaluado de c en d, con la condición de que en la primera entrada de este término aparezca la b y la primera entrada aparezca de esta función, aparezca la a, ¿no? Bajo.
y hacemos las evaluaciones. Evaluamos. ¿Cuánto nos va a dar? Pues esto es f de b, d menos f de a, d menos f de b, c menos f de a, c. ¿Quién es ese término? Este es todo este. Estoy marcando. Ok. Este es este término. Después, este de aquí, que está en clarito, es este. Y este término es este de aquí. Evaluamos. Nos quedan esas sumas y restas y al hacer las cuentitas nos damos cuenta de lo siguiente. F de B, D, aquí aparece con signo positivo. Pero después nos queda menos F de B, D. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se cancela. Después nos queda menos F de A, D. Y después también nos va a quedar en alguno de los términos f de a, d, pero con signo positivo, entonces se cancelan. Y al final ocurre que todos los términos se nos terminan cancelando. O sea, nos termina quedando que esto es igual a 0. Pero, ¿quién es igual a 0? Regresamos al principio de esta cadena de igualdades y lo que obtuvimos es que la integral de la parcial de f, primero respecto de x, después respecto de y, menos la parcial de f, primero respecto de y después respecto de x, sobre el rectángulo R, esa integral termina valiendo 0. ¿Ok? Pero habíamos obtenido arriba que esa misma integral resulta ser mayor que 0, ¿no? Arriba obtuvimos que esta integral es positiva y aplicando Fubini obtuvimos que no, que esa integral debe de valer 0. Entonces, esa es la contradicción. Acabamos de obtener una contradicción. ¿Qué supusimos mal? En todo este argumento, ¿qué fue lo que supusimos mal? Voy a subir tantito. Subo tantito. Lo que se supuso mal es que existe un punto x0, y0 en U, tal que la parcial de f, primero respecto de x, después respecto de y, en el punto x0, y0, es distinta de la parcial de f, primero respecto de y, después respecto de x, evaluada en el punto x0, y0. Es decir, que las parciales cruzadas no coinciden. Hay un punto donde las parciales cruzadas no coinciden. Bajo ese supuesto, se llegó a la contradicción, porque haciendo cierta cuenta, llegamos a que esta integral debe de ser mayor que 0. Y aplicando Fubini, llegamos a que esa integral debe de valer 0. No, pues eso es una contradicción. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues lo que tiene que ocurrir es que para cualquier punto x0, y0 en U, la parcial de f, primero respecto de x, después respecto de y, es igual a la parcial de f, primero respecto de y después respecto de x. Es decir, las parciales cruzadas coinciden y se acaba la prueba de este teorema. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda me pueden decir, ¿eh? La duda que haya es bienvenida. ¿Va que va? Bueno, entonces ya acabamos con nuestra segunda aplicación del teorema de Fubini. Con el teorema de Fubini probamos el teorema de las derivadas parciales mixtas. ¿Ok? Bueno, viene nuestra tercera aplicación del teorema de Fubini. Para ello, necesitamos recordar el primer teorema fundamental del cálculo. Bajamos tantito. Lo que vamos a hacer es generalizar el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Va que va? Entonces, para ello, pues vamos a empezar recordando lo que dice el primer teorema fundamental del cálculo. Ahí va. ¿Qué es lo que dice? Tenemos una función f definida en un intervalo a, b, subconjunto de R, en R, una función Darboux integrable. Definimos la función f gorro, que va del intervalo a, b en los reales, definida como f gorro de x igual
a la integral de a en x de f de t dt. Tomemos un punto x0 en el intervalo a, b. Lo que dice el primer teorema fundamental del cálculo es lo siguiente. Si f es continuo en x0, entonces la función f gorro es derivable en x0 y además la f gorro prima de x0 es igual a f de x0. ¿Okay? Eso es lo que dice el primer teorema fundamental del cálculo. Todos ya lo conocemos por nuestro curso de cálculo 2 y tiene una interpretación geométrica la función f gorro. Vamos a recordarlo. Bajo tantito. La f gorro, ¿qué es lo que hace? Pues a cada punto x lo manda a la integral de a hasta x de f de t de t. Entonces, geométricamente, lo que está haciendo es fijarse en el área que se acumuló desde el punto A hasta el punto X. ¿Ok? A esta función se le suele llamar la función acumuladora de área hasta el tiempo X. ¿Por qué? Pues por la interpretación geométrica, ¿no? Te paras hasta el punto X y te fijas en cuánta área acumulaste. Desde luego, esto solo es válido, esta interpretación es válida cuando la f es positiva, ¿ok? Cuando la f es positiva, pues sí podemos hablar de cuánta área se acumuló. Si no es positiva, podría pasar que aquí tienes área positiva, bajas, pasas por debajo del eje X y acumulas área negativa y al final el área se termina anulando, ¿no? Entonces, donde tienes tu interpretación geométrica más bonita, sí, la interpretación geométrica bonita es cuando la f es positiva, ¿no? Pero bueno, o sea cual sea el caso, f positiva o negativa, siempre podemos definir esta función, la f gorro. Ajá. Pero su interpretación geométrica es cuando la f es positiva. ¿Ok? ¿Qué dice el teorema? Pues que la f gorro, bueno, si la f es continua en x0, entonces la f gorro es derivable en x0. Y que la derivada de la f gorro es f de x0. ¿Ok? Bueno, este teorema es bien conocido por nosotros, sabemos su demostración, sus aplicaciones, y lo que vamos a hacer es generalizarlo. Para hacer la generalización necesitamos de un lema, el cual ya se probó, pero lo quiero recordar. Quiero recordar este lemita, ya lo probamos, y ahorita lo vamos a ocupar nuevamente. Bueno. Esto ya se probó. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar un rectángulo n-dimensional y T un rectángulo m-dimensional. O sea, R es un subconjunto de Rn y T es un subconjunto de Rm. Vamos a considerar una función f que va de R cruz T, subconjunto de Rn más m, hacia los reales, una función. ¿Ok? Vamos a definir las siguientes funciones. Definimos a H1 como la función que va de el rectángulo R, subconjunto de Rn a los reales. ¿Qué es lo que hace? Que a cada punto X lo va a mandar a la integral de f de x, y de y sobre el rectángulo T. O sea, en esta integración, la x es una constante y se está integrando únicamente respecto de y. ¿Ok? ¿Y quién es H2? H2 es una función que va del rectángulo T, subconjunto de Rm, en R. ¿Qué es lo que hace? Que a cada punto Y lo manda a la integral sobre R de f de x, y de x. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Ah, pues tomas un y en Rm, bueno, en el rectángulo T, y calculas la integral de f de x, y de x sobre el rectángulo R. La y en esa integración es una constante. En esta integral, la y es constante. La x es un vector en Rn variable, es respecto a quien se integra. Y la integración se hace sobre el rectángulo R. Para que esas dos funciones estén bien definidas,
Aquí falta agregar una hipótesis. Falta agregar la hipótesis de que la f es una función continua. A ver, vamos a mover esto. Aquí falta agregar esto para que quede bien enunciado. Quiere decir que es continuo en R cruz T. Y entonces ya definimos a estas funciones. Porque si si no es continua, no basta con integrable. Acuérdense del teorema de Fubini en su forma más general. Fubini nos dice que la integral de f sobre un rectángulo, que se puede ver como el producto de dos rectángulos, esa integral se puede ver como integrales iteradas, de donde es una integral de las usuales y la otra es o una integral inferior o una integral superior. Y que esa integral inferior o superior se puede volver una integral de las usuales si pedimos que la f sea continua. Entonces hay que pedir que la f pues sea una función continua para que esas funciones, tanto la h1 como la h2, sean funciones integrables, ¿va? Pero bueno, lo que dice este resultado es que incluso son más que integrables. Estas dos funciones, tanto h1 como h2, resultan ser funciones continuas en el rectángulo R, ¿va? Esto ya se probó, ya las definimos en clases pasadas, de hecho probamos que son uniformemente continuas, no solo son continuas, son uniformemente continuas, ¿ok? Bueno, entonces esas dos funciones las vamos a ocupar. Funciones en las cuales una variable es constante y se integra respecto a las demás variables, ¿ok? Ese tipo de funciones, ese tipo de función ahorita la vamos a ocupar. Bajo tantito y aquí está nuestro teorema. La generalización del teorema fundamental del cálculo. Va el teorema, vamos a enunciarlo. ¿Qué es lo que dice? Vamos a considerar un rectángulo R de la forma A1, B1, cruz A2, B2, así hasta cruz AN, BN. Un rectángulo n-dimensional. Supongamos que tenemos una función f que va del rectángulo R, subconjunto de Rn en R, una función continua. Sea f gorro la función que va del rectángulo R, subconjunto de Rn en R, definida de la siguiente forma. Chequen, aquí va su regla de correspondencia. Para cada x, un vector en el rectángulo R, definimos a f gorro de x como la integral de a1 a x1, después la integral de a2 a x2, así hasta la integral de an a xn, de f de t1, t2, t3, puntos suspensivos, tn, dtn, dtn menos 1, así hasta dt1. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Otra cosa más. Para cada i que pertenece a 1 hasta n y para cada x un rectángulo n-dimensional, definimos R y X como el producto de todos los intervalos AJ, XJ con J distinto de I. Este es un rectángulo n-1 dimensional, que lo podemos describir de otra forma, que a lo mejor es más entendible. R y J es el rectángulo que se obtiene del rectángulo R a partir de omitir el iésimo factor. O sea, R y J es el rectángulo A1, X1, cruz, puntos suspensivos, cruz, AI menos 1, XI menos 1. ¿Y qué es lo que seguiría? Pues AI, XI, ¿no? Pero ese intervalo vamos a quitarlo. Y después ¿qué es lo que sigue? Cruz, AI más 1, XI más 1, así hasta cruz, AN, XN. ¿Ok? Bueno, entonces, para cada índice i que corre de 1 hasta n y para cada x rectángulo n-dimensional, definimos r y x, ¿ok? De esta manera. Bajo tantito y lo que dice el teorema es que para cada i
igual a 1 hasta n. Y para cada x en el rectángulo R, se tiene la siguiente igualdad. La parcial de f gorro respecto a la variable xy, evaluada en x, es igual a la integral sobre el rectángulo RIX, el cual es un rectángulo n-1 dimensional, de la función f de t1, así nos seguimos hasta f de ti-1, y en la iésima entrada vamos a evaluar en el punto xy, ¿ok? Evaluamos en el punto xy, que es la iésima entrada de nuestro vector x. Aquí estamos pensando que x, ya lo dijimos arriba, pero aquí lo voy a poner nuevamente, x tiene estas entradas, ¿no? x1, x2 hasta xn. Entonces, esta parcial es esta integral sobre este rectángulo, el RIX, de f de t1, así hasta ti-1. Después evaluamos en xy, ti+1, tn, y esto lo integramos respecto de t1, respecto de t2, respecto de ti-1, respecto de ti+1, así nos seguimos hasta respecto de tn. Pero omitimos la integración respecto de ti. ¿Por qué? Porque ya estamos evaluando en la iésima entrada. Estamos dándole el valor x, y. O sea, estamos integrando respecto a todas las demás variables, salvo la iésima, porque en la iésima variable ya se está evaluando. Eso es lo que se hace en el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Voy a subir tantito. En el primer teorema fundamental del cálculo, a tu f gorro la evalúas en el punto x0. Es más, vamos a poner una forma un poco más explícita. Aquí tenemos a tu función. Tú la derivas y la evalúas en x0, y eso ¿qué te da? La función que se va a integrar, pero evaluada en el punto x0, ¿ok? Estás evaluando en el punto x0. Bajo. Aquí pasa lo mismo, pero en más variables. Tienes la parcial de f gorro respecto a la variable xy. La evaluamos en el punto x, donde x es el vector que tiene entradas x1, x2 hasta xn. Entonces, esta parcial es la siguiente integral. Integra sobre el rectángulo RIX, que es el rectángulo que se obtiene de omitir todos los factores, de omitir el iésimo factor, perdón. Omites el iésimo factor. Ajá. E integras respecto a todas las demás variables. Respecto a la T1, la T2, la Ti-1, Ti+1, la variable Tn. Y en la iésima entrada, la iésima variable, ahí evaluamos. ¿Y cuánto va a valer? XY. ¿XY quién es? Es la iésima entrada de nuestro vector. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice nuestra generalización del primer teorema fundamental del cálculo. Bajo tantito y vamos a hacer la demostración, que su prueba es bastante corta. Chequen. El detalle es entender la notación, entender bien lo que dice esta notación. ¿Va que va? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de Fubini para funciones continuas. Aplicando el teorema de Fubini para funciones continuas, tenemos lo siguiente. Chequen. La integral de A1 a X1, puntos suspensivos. La integral de AN a XN, de f de T1, T2, Tn, integrar respecto a Tn, después respecto a Tn-1, después respecto de T1, eso por Fubini es la integral de f sobre este rectángulo n-dimensional, ¿estamos de acuerdo? El A1, X1 cruz A2, X2 cruz AN, XN. Pero por Fubini también sabemos que podemos ordenar las integrales iteradas en el orden que nosotros queramos. Y entonces se nos ocurre ordenar las integrales de esta manera. La última integración que sea respecto de xy.
la integral de ahí a xy, de la integral de f, de t1 hasta ti menos 1, después ti, ti más 1, tn, sobre el rectángulo R y X, pero chequen el orden de integración. Primero se integra respecto a las variables TJ con J distinto de I. O sea, integra respecto a T1, T2, T3, TI menos 1, te brincas, TI más 1, y después te sigues hasta Tn. O sea, primero integras respecto a todas, menos respecto a la TI. Y al final haces la integración respecto a la variable TI. Y entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que f gorro de x, porque f gorro de x es esto, ¿no? Que estoy señalando. Esta es la definición de f gorro de x. F gorro de x termina siendo igual a la integral de ahí a xy, de la integral de ri a x, de f de t1, ti menos 1, ti más 1, tn, de t1, de ti menos 1, después de ti más 1, después de t, o sea, integras respecto a todas menos la ti, y al final integras respecto de ti. Y aquí nota lo siguiente, hay que notar esto. Esto que está marcado de azul, fíjate que es una función continua respecto a la variable ti. En esta primera integral, la que se hace sobre el rectángulo R y X, ahí hay una variable respecto a la cual no se está integrando, que es la variable ti, ¿ok? Esa cosa, pues es una función de una variable, la cual es continua. ¿Por qué? Por el lema anterior. El lema anterior te dice, ¿dónde está el lema anterior? Aquí está. El lema anterior te dice, si tú integras respecto a ciertas variables y las demás están fijas, esa función que se obtiene es una función continua, siempre y cuando la función original, que en el caso del lema es la f, sea una función continua. ¿Ok? Si es una continua, integra respecto a ciertas variables y las otras las dejas fijas, esa funcioncita que se obtiene ahí, que se genera de esa forma, es continua también. ¿Va? Bajo. Justo es lo que tenemos aquí. Ajá. Entonces, esta función, la que está aquí adentro, es una función de una variable. La variable está ahí. Es una función continua. Y entonces, en realidad, aquí tenemos prácticamente el primer teorema fundamental del cálculo. Porque si a esta función, toda esta, le llamamos g de ti, pues entonces lo que tenemos aquí es que f gorro de x es igual a la integral de a xy de g de ti. Eso es lo que tenemos. Entonces vamos a aplicar primer teorema fundamental del cálculo. Aplicando el primer teorema fundamental del cálculo, ¿qué se concluye? Que la parcial de f gorro respecto a la variable xy es esta integral, la integral sobre el rectángulo R y X de f de t1, puntos suspensivos, coma ti menos 1, coma, evaluamos en la función, que en este caso la función es g, bueno, a toda esta integral, de acá arriba, toda esta integral, le llamamos g de ti, ¿no? Entonces, evaluamos en g de ti, evaluamos el ti que sea xy, evaluamos en xy, y ¿qué nos termina quedando? Bajamos la integral sobre el rectángulo R y X de f de t1, coma, puntos suspensivos, coma, ti menos 1, coma, xy, coma, ti más 1, coma, puntos suspensivos, coma, dtn, y se integra sobre todas las variables, salvo la yésima variable. ¿Ok? Y se tiene ahí y con eso acaba la prueba, ¿no? Porque lo que queríamos era calcular esta derivada parcial. ¿Ok? Bueno, entonces ahí se acaba la prueba y esto en cierto sentido generaliza al primer teorema, bueno, de hecho sí generaliza al primer teorema fundamental del cálculo. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? La notación es demasiado complicada, pero bueno, es la notación que se tiene que ocupar. La traté de hacer lo más simple posible
Y bueno, ahí está la prueba. Y un ejemplo, que ese ya no lo voy a hacer, porque ya se nos acabó el tiempo, de hecho ya nos pasamos 4 minutos. Aquí hay un ejemplo de cómo se aplica el teorema anterior. Y en realidad se aplica de una manera muy, muy sencilla. Es muy, muy simple. Aquí hay un ejemplo, ustedes chequenlo y si hay alguna duda me dicen, ¿va? Bueno, yo creo que acabamos, hasta aquí acaba la clase de hoy. Si tienen dudas, díganme, ¿eh? Cualquier duda me pueden decir. Y nos estaríamos viendo mañana para ver teorema de cambio de variable y otra aplicación del teorema de Fubini. Vamos a ver otra aplicación más de Fubini y empezamos con teorema de cambio de variable. ¿Ok? Bueno, voy a cortar la transmisión y veo el chat.